Hoy es la fiesta del 20º aniversario del Grupo Soler, la noche de gloria de mi marido, Javier. Y yo, Isabel, su legítima esposa, llevo un vestido de seda verde musgo pasado de moda desde hace 3 años. Los tacones me torturan los pies, pero no me atrevo a sentarme porque aquí no hay ninguna silla para mí. Todas las luces, toda la atención, se centran en el corazón del salón, donde Javier, impecable en su traje a medida de Armani, rodea con su brazo la cintura de una joven deslumbrante. Es Valeria, la nueva secretaria de Javier. Su cabello cae en ondas perfectas, y su vestido rojo, con un escote palabra de honor, se ciñe a un cuerpo escultural. Con orgullo, Javier la presenta a cada socio importante, con un tono afectuoso que yo no he oído en 10 años. Les presento a Valeria, mi esposa. ¿Mi esposa? Esas 2 palabras fueron como un puñal directo a mi corazón, pero no podía llorar. Ya estaba acostumbrada. Durante el último año, me había acostumbrado a ser una sombra invisible en mi propia casa, a ver cómo mi marido se exhibía públicamente con otra mujer. Pero nunca imaginé que se atrevería a hacerlo en una fiesta con miles de ojos observando. Agaché la cabeza, esperando que nadie me reconociera. Pero el destino quiso burlarse de mí. Tras su ronda de presentaciones, Javier y Valeria se dirigían directamente a la mesa VIP número 1, el lugar que la organización me había asignado. Era el único sitio reservado para la esposa del presidente. Yo me había sentado allí al principio de la fiesta, antes de darme cuenta de la desfachatez de mi marido. Javier me vio. Un atisbo de desconcierto cruzó su mirada, pero se transformó al instante en irritación y frialdad. Sin dirigirme la palabra, llamó al joven jefe de organización que estaba cerca. Su voz fue lo suficientemente alta como para que toda la zona VIP guardara silencio. ¿Quién ha sentado a mi mujer aquí? Esta mesa es para nuestros socios más importantes. ¿Es que no sabes organizar? El joven temblaba, pálido como un muerto. Señor presidente, esta es la mesa de su esposa. Mi esposa está a mi lado, le interrumpió Javier, apretando la cintura de Valeria y atrayéndola aún más hacia él. El salón entero contuvo la respiración. Cientos de miradas, que iban desde la lástima y la curiosidad hasta la malicia, se clavaron en mí. Sentí que la sangre se me congelaba. Javier me miró de reojo, sin una pizca de emoción, como si mirara un estorbo. Señaló con el dedo el rincón más alejado del salón, cerca de los baños, donde el equipo de limpieza, seguridad y algunos empleados cenaban apresuradamente. «Ve a sentarte allí de momento», dijo, con un tono que era una orden. «No molestes a mis invitados». Me quedé petrificada, clavada en el sitio. La música suave de fondo se volvió estridente. Todos los sonidos se desvanecieron, dejando solo un zumbido en mis oídos. Sentía cientos de ojos atravesándome. Cada mirada era una aguja que desnudaba mi humillación ante todo el mundo. Había imaginado esta escena, pero vivirla superaba cualquier cosa que pudiera soportar. En ese momento Valeria, que se apoyaba victoriosa en el hombro de Javier, se separó de él y caminó hacia mí. Se movía con la agilidad de una gata. Su vestido rojo era una llama que consumía mi última brizna de paciencia. Se detuvo frente a mí, con una media sonrisa arrogante en los labios. Isabel dijo con una voz dulce, pero cada palabra era afilada como un cuchillo. «Javier ya te ha buscado un sitio. Vete allí. Este ambiente es demasiado sofocante para ti». Mi mirada cayó inconscientemente sobre su cuello. Bajo las luces de los candelabros de cristal, un collar de diamantes de Suárez brillaba con intensidad. El corazón se me encogió. Lo reconocí. No era una joya cualquiera. El mes anterior, Javier llegó a casa diciendo que la empresa necesitaba urgentemente una gran suma de dinero para liquidez. Me suplicó que vendiera el juego de diamantes, la última herencia que mi madre me dejó antes de morir. Prometió que lo recuperaría en solo un mes. Y yo le creí. Vendí el recuerdo más valioso de mi madre. Y ahora, el dinero de esa venta colgaba del cuello de su amante, convertido en un arma para humillarme. Valeria pareció notar mi mirada y, con un gesto provocador, se acarició el collar. «Es precioso, ¿verdad? Javier dice que fue diseñado especialmente para mí, que solo yo soy digna de llevarlo». Miró mi vestido anticuado y soltó una risita despectiva. «Mírate, con esas pintas no mereces sentarte en una mesa VIP». Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la carne hasta sangrar. Tenía que aguantar. La función aún no había terminado. No podía derrumbarme aquí. Al verme en silencio, Valeria se envalentonó, creyendo que me había vencido. Se inclinó y me susurró al oído, con una voz venenosa que solo nosotras 2 podíamos oír. «¿Sabes por qué Javier te echa de aquí? Porque ni para llevarme los zapatos sirves». Un silencio aterrador me envolvió. La sangre pareció detenerse en mis venas. La ira, el dolor,
El rencor de 10 años de engaños y un año de humillaciones se desvanecieron de repente, dejando solo un vacío gélido. Tenía razón. A los ojos de Javier, yo ya no valía ni como una empleada del hogar. Cientos de ojos seguían observando, esperando que gritara, que me abalanzara sobre ella, que protagonizara un drama lacrimógeno. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. Y por primera vez esa noche, sonreí. Mi sonrisa fue probablemente lo último que Javier y Valeria esperaban. No era una sonrisa feliz, ni forzada. Era una sonrisa serena, casi glacial. Por un instante, la expresión triunfante de Valeria se congeló, reemplazada por una sombra de desconcierto. Retrocedió un paso, como si mi sonrisa fuera más temible que una bofetada. La música se detuvo de repente. El maestro de ceremonias invitó a Javier y a Valeria al escenario principal para comenzar el discurso más importante de la noche. Miré al hombre que estaba bajo los focos, el mismo que 10 años atrás se arrodilló en la puerta de mi casa, suplicándome entre lágrimas que salvara su empresa de la quiebra. El mismo que me juró amor eterno. La humillación de hacía un momento se transformó en una calma extraña. Me erguí, alicé mi vestido arrugado y comencé a caminar. No hacia la mesa de los empleados, sino directamente hacia el escenario. Cada paso era lento y firme. Mis tacones resonaban sobre el mármol, un sonido seco y rítmico en el repentino silencio de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí, llenas de curiosidad y expectación. Javier, que sostenía el micrófono, se sobresaltó al verme acercarme. Su aire de suficiencia se desvaneció, reemplazado por la ira y el pánico. ¿Qué demonios haces?, siseó en voz baja. Baja de aquí ahora mismo. No montes un escándalo. No le miré. Pasé a su lado como si no existiera y me dirigí al maestro de ceremonias, que estaba paralizado. Con delicadeza, le quité el micrófono de la mano. Respiré hondo, sintiendo miles de ojos clavados en mí. Paseé la vista por el salón y la detuve en el rostro de Javier, que se había vuelto lívido de rabia. Sonreí de nuevo. Felicidades por el 20º aniversario del Grupo Soler. Mi voz resonó, clara y firme, a través de los altavoces. Javier, antes de que continúes con tu discurso, solo quiero anunciar una pequeña cosa. Hice una pausa, dejando que la tensión alcanzara su punto máximo. Acabo de programar el envío automático de un correo electrónico que contiene todas las pruebas de tu desfalco de 15 millones de euros, del blanqueo de capitales a través de empresas fantasma y de la evasión de impuestos durante los últimos 5 años. El correo se enviará simultáneamente a todos los miembros del Consejo de Administración, a la Agencia Tributaria y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Se enviará dentro de 1 hora, a menos que yo cancele la orden personalmente. Un silencio absoluto, tan denso que podía cortarse, cayó sobre el salón. Todos estaban atónitos. El rostro de Javier pasó del blanco al gris ceniza. Balbuceó, incapaz de articular palabra. ¿Qué dices? Presa del pánico, apartó a Valeria de un empujón instintivo, como si fuera un objeto de mala suerte. Ella, desprevenida, tropezó y cayó estrepitosamente al suelo, su vestido rojo extendiéndose como una flor marchita. Javier se tambaleó hacia mí, pero sus piernas le fallaron y se desplomó de rodillas a mis pies, con su traje carísimo, ante la mirada de 1000 invitados. Dejé el micrófono sobre la mesa, me di la vuelta y bajé del escenario con calma. No miré atrás. Al caos que dejaba. No me importaron los gritos de Valeria, los crecientes murmullos de la multitud, ni la imagen del hombre que una vez fue mi mundo, postrado en el suelo. Mi corazón era un bloque de hielo. Atravesé la multitud, que se abría a mi paso como las aguas de un mar, y salí del hotel, dejando atrás un paraíso que acababa de derrumbarse. La noche madrileña seguía brillando, pero para mí las luces solo eran manchas borrosas y sin vida. Paré un taxi y le di la dirección de la villa en La Moraleja, el lugar que la gente aún llamaba nuestro hogar. El coche se puso en marcha, alejándome del tumulto. Apoyé la cabeza en la fría ventanilla, viendo los edificios pasar como en una película a cámara lenta. 10 años. 10 años de matrimonio que ahora se sentían como un largo sueño. Recordé nuestros comienzos. Entonces, el Grupo Soler era solo una pequeña startup en una oficina de 15 metros cuadrados en Malasaña. Yo, recién graduada con matrícula de honor en finanzas por ICADE, había rechazado una oferta de un prestigioso banco de inversión. Lo elegí a él. Elegí viajar en el asiento trasero de su vieja moto, repartiendo pequeños pedidos con él, comiendo juntos guisos sencillos y tortillas de patatas. Recordé el 2.º año de casados, cuando su empresa estuvo al borde de la quiebra por un contrato fallido. Ahogado por las deudas, desesperado, llegó a pensar en lo peor. Fui yo quien volvió a casa de mis padres, me arrodillé ante ellos y les supliqué ayuda.
Vendí todas las joyas que mi madre me había dado, incluso pedí dinero prestado a mis parientes para dárselo a él y salvar su carrera. El día que recibió el dinero, me abrazó llorando como un niño y dijo: «Isabel, te debo la vida, nunca te fallaré». En ese momento le creí. Creí en sus lágrimas, en sus juramentos. Creí que si estábamos unidos, superaríamos cualquier tormenta. Hice de todo: contabilidad, recursos humanos, incluso cocinaba para los pocos empleados. Sacrifiqué mi juventud y mi carrera para ser su apoyo incondicional. ¿Cuándo empezó a romperse ese sueño? Quizás no podría recordarlo con exactitud. El taxi se detuvo frente a la verja de la imponente villa. La luz cálida que se filtraba desde dentro no me dio ninguna sensación de hogar, solo me hizo sentir más sola y fría. Pagué al taxista y salí. De pie, frente a la magnífica puerta de hierro, me sentí una extraña. Esta era la casa que yo había diseñado y decorado con tanto esmero, pero nunca había sido realmente mi hogar. Solo era una jaula de oro para una esposa que ya no tenía valor. Entré en la casa vacía. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón. Javier, por supuesto, no volvería a casa esta noche. Probablemente estaría enfrentándose a la ira del Consejo de Administración y los inversores. No me importaba. Solo sentía un agotamiento extremo, acumulado durante años. ¿Cuándo empezó a cambiar Javier? Quizás cuando el Grupo Soler firmó su primer contrato de 50 millones de euros, hace unos 5 años. Fue entonces cuando empezó a llegar tarde a casa, siempre con un perfume de mujer diferente impregnado en su ropa. Perfumes que nunca se repetían. Al principio se excusaba, diciendo que era por reuniones con clientes, por trabajo. Yo intenté creerle. Me autoengañé pensando que seguía siendo el hombre de antes, pero las explicaciones se fueron haciendo más escasas, reemplazadas por irritabilidad y mal humor. Empezó a criticarme, a decir que vestía de forma provinciana, que no sabía relacionarme y, lo más doloroso, que no podía darle hijos. Fue entonces cuando su madre, Pilar, vino del pueblo a vivir con nosotros. No vino a cuidar de nadie, sino a aliarse con su hijo en la guerra contra mí. Iba por todas partes diciendo que yo era un árbol seco, una mujer estéril. En cada comida, suspiraba mirándome, y luego a Javier, con un tono lleno de indirectas. «Qué mala suerte tiene esta familia. Mi Javier, tan brillante, ganando tanto dinero, y sin un solo hijo que continúe el apellido. Una mujer que no puede parir es una mujer incompleta. ¿Cómo va a retener a un hombre así?» Sus palabras eran puñales envenenados que herían mi amor propio. Pero lo que más me dolía era la actitud de Javier. Su silencio era su consentimiento. Usaba las palabras de su madre como la excusa perfecta para su traición. Empezó a salir y volver a su antojo, a tener relaciones extramatrimoniales abiertamente. Y entonces apareció Valeria, una secretaria joven, guapa y, lo más importante, que sabía cómo complacerle. Javier la contrató, dándole un puesto para el que no tenía cualificación. Y a partir de ahí, mi infierno comenzó de verdad. Dejó de ocultarse. La llevaba a reuniones con socios. Le compraba lujos de la milla de oro que yo nunca me atreví a soñar. Incluso la trajo a esta misma casa durante mis viajes de trabajo. Me había preguntado muchas veces por qué no podía tener hijos. Habíamos ido a las mejores clínicas de fertilidad. Los médicos decían que ambos estábamos perfectamente sanos. Pero pasaban los años y no me quedaba embarazada. Cada vez que recibía un resultado de ecografía con las palabras sin hallazgos patológicos, sentía una desesperación abrumadora. Y esa desesperación se convirtió en el arma que Javier y su madre usaban para atormentarme. Una tarde lluviosa, hace un año, mientras ordenaba el trastero, un lugar lleno de viejos objetos de la familia, encontré un viejo smartphone de Javier en una caja de cartón. Pensaba que se había deshecho de él hacía años. Por curiosidad, o quizás por un presentimiento, lo puse a cargar. El teléfono todavía funcionaba. Abrí la aplicación de mensajes y fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Cientos de mensajes que Javier y Valeria se habían enviado desde el principio de su relación seguían allí. Mensajes apasionados, declaraciones de amor ardientes que él nunca me había dedicado a mí. Pero eso no era lo peor. Deslicé la pantalla hacia abajo y leí un mensaje que me detuvo el corazón. Javier había escrito: «Mi amor, solo un poco más de paciencia. En cuanto transfiera todos los activos de la empresa a cuentas en el extranjero a nuestro nombre, le daré la patada a esa estéril». Entonces el título de Esra: «Soler será oficialmente tuyo, te lo prometo». Valeria respondió: «¿Y la casa? No quiero vivir donde ella ha estado». Javier: «Tranquila, la casa está a nombre de la empresa. En el divorcio, no verá ni un euro. La echaré a la calle con una mano delante y otra detrás. Esa estéril». El apodo cruel que su madre usaba a mis espaldas, ahora escrito por mi propio marido,
Me derrumbé en el suelo frío del trastero, el teléfono se me cayó de las manos. Todo daba vueltas. Su desprecio, su humillación, todo formaba parte de un plan meticulosamente calculado. No solo quería divorciarse, quería destruirme, dejarme en la ruina después de exprimir mis 10 años de juventud y esfuerzo. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada. Las lágrimas se me secaron, dejando solo un odio hirviente en mi pecho. Pensé en montar un escándalo, en enfrentarme a él. Pero ¿de qué serviría? Lo negaría todo. Y con sus preparativos, mi derrota sería aún más humillante. No, no podía caer así. No podía permitir que esa pareja de adúlteros lograra su objetivo. Si él quería actuar, yo actuaría con él. Asumiría el papel de la esposa sumisa, tonta y desesperada para que bajara la guardia. Y en la oscuridad, reuniría todas las pruebas, una por una. Y en el día de su mayor triunfo, de su máxima gloria, lanzaría el golpe mortal que lo arrastraría del cielo al infierno. Y ese día fue esta noche. Me derrumbé en el suelo frío del trastero. El viejo teléfono se me escapó de las manos y cayó sobre las baldosas. Pensé que su infidelidad y su plan para robarme era el colmo de la crueldad. Pensé que mi corazón había muerto en el instante en que leí la frase darle la patada a esa estéril. Pero estaba equivocada. Mis manos temblaban sin control. Recogí el teléfono como si una fuerza invisible me empujara. Mi dedo abrió la aplicación de notas en ese mismo teléfono antiguo. Había una única nota, guardada hacía 3 años. Unas pocas palabras que fueron como una sentencia de muerte que cerró la última puerta de esperanza y humanidad. Javier había escrito: el frasco de vitaminas de I. Cambiar pastillas tipo 48. Renovar cada 3 meses. El frasco de vitaminas de I. El frasco de vitaminas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé que, hacía 3 años, Javier de repente empezó a preocuparse por mi salud. Me compró un carísimo frasco de un complejo vitamínico supuestamente importado y me insistió en que lo tomara a diario. Tómalas para estar fuerte y poder darme un hijo, me decía. Era tan atento que incluso me traía él mismo la pastilla con un vaso de agua cada noche. Yo me había conmovido, pensando que todavía se preocupaba por mí, que todavía anhelaba tener un hijo. Con la garganta seca me levanté como pude y corrí tambaleándome al dormitorio. Sobre el tocador, el frasco de cristal ámbar seguía allí. Lo abrí temblando y volqué las pocas pastillas que quedaban en mi mano. Había dejado de tomarlas hacía 1 año, desde que descubrí los mensajes, no porque sospechara, sino porque ya no quería nada que viniera de él. Al día siguiente, llevé las pastillas a un laboratorio de análisis independiente. Mentí, diciendo que las había comprado por internet y quería verificar su composición. 2 días después, recibí los resultados por correo electrónico. No eran vitaminas. Eran píldoras anticonceptivas de alta dosis, de uso diario. Me quedé sentada en el coche durante horas, con el informe en la mano, incapaz de llorar. Así que era eso. La razón por la que no podía tener hijos no era yo, era mi propio marido. Me había estado envenenando durante años. Me había robado mi derecho a ser madre. Me había convertido en una mujer incompleta, en un árbol seco a los ojos de su madre, a los ojos del mundo entero. Todas las críticas, los desprecios de Pilar, las miradas de lástima de los amigos e incluso mi propio tormento, todo formaba parte de su plan. Necesitaba una razón legítima para abandonarme. ¿Y qué razón más convincente que una esposa que no puede tener hijos? No solo quería mi dinero, quería aniquilarme desde la raíz, destruir mi dignidad y mi futuro. Un odio oscuro y denso se apoderó de mí, devorándome. El dolor de la traición sentimental desapareció, reemplazado por la sed de venganza de alguien acorralado. Esa tarde volví a casa, sabiendo la verdad más horrible. Entré. Javier y Pilar estaban en el salón viendo la televisión. Al verme, Pilar empezó con su cantinela habitual. ¿De dónde vienes a estas horas? De nada sirve que vayas rezando por ahí a los santos, la que no puede parir. No terminó la frase. Me desplomé en el suelo, delante de ellos. No grité, solo lloré. Lloré desconsoladamente, como nunca antes había llorado. Lloré por mi estupidez, por mis 10 años de juventud arruinados. Pero para ellos eran las lágrimas de la desesperación, de la aceptación de mi destino. Javier y Pilar se quedaron atónitos. Quizás nunca me habían visto tan hundida. Tras un instante de sorpresa, vi cómo intercambiaban una mirada de satisfacción y complicidad. Mi actuación había comenzado oficialmente. A partir de ese día, me convertí en otra persona. Ya no era Isabel, la brillante licenciada en finanzas por ICADE. Era la estéril, una sombra que vagaba por su propia casa. Dejé de arreglarme, de comprar ropa. Vestía prendas viejas y grises, siempre despeinada.
Empecé a comer de forma austera, a pasar horas en silencio. Le dije a Javier que había aceptado mi destino, que ya no deseaba nada, solo quedarme en esa casa para tener un lugar donde honrar a mis antepasados. Javier y Pilar estaban encantados. Bajaron la guardia por completo. Pilar llegó a decir a las vecinas: «Pobre Isabel, por fin ha entrado en razón. Seguramente una vidente le dijo que no tenía remedio y lo ha aceptado». Javier se sintió aún más libre. Traía a Valeria a casa con más frecuencia. Incluso me obligaba a cocinar para ella, a servirle el té. Y yo lo hacía todo. Inclinaba la cabeza para servir el té. Mis manos temblaban mientras le ofrecía la taza a su amante. La escuchaba darme órdenes sobre cómo redecorar el dormitorio para que se ajustara al feng shui de Javier. Me tragaba cada humillación. Ellos me veían como un cascarón vacío, alguien completamente derrotada. Se equivocaban. Nunca había estado más lúcida y serena. De día, era la esposa sumisa. De noche, cuando la casa se sumía en el silencio, cuando Javier estaba ocupado en la habitación de al lado con su amante, era cuando la verdadera Isabel, la licenciada en finanzas, se ponía a trabajar. Usé mis conocimientos, los mismos que había abandonado por él, para empezar mi investigación. Contacté con antiguos colegas, aquellos que habían estado a mi lado y al de Javier desde los inicios, especialmente con el señor Manuel, el antiguo jefe de contabilidad, un hombre recto al que Javier despidió injustamente hacía 3 años por negarse a firmar contratos ficticios e informes financieros fraudulentos. Fui a su casa y le conté todo. El señor Manuel golpeó la mesa. Sabía que ese chico no era de fiar. Tranquila, Isabel. Todavía guardo algunas cosas. Creyó que despidiéndome se acababa el problema, pero se equivocó. El señor Manuel y otros antiguos compañeros del departamento financiero, todos resentidos con aquel traidor, me ayudaron en secreto. Tardamos un año viviendo en el infierno, fingiendo locura y sumisión de día, trabajando como una detective de noche. Rastreamos cada flujo de dinero, cada proyecto fantasma, cada sociedad pantalla que Javier había creado para blanquear dinero y desviar fondos al extranjero. La cifra de 15 millones de euros era en realidad mucho mayor. Esperé pacientemente durante un largo año, tragando amargura, esperando el día perfecto, el día en que él estuviera en la cima de su gloria, feliz con su amante. Y esa noche, en la fiesta del 20º aniversario del grupo, fue el escenario perfecto para entregarle mi regalo sorpresa. Volví a la villa cuando el reloj marcaba la 1 de la madrugada. La casa seguía en un silencio gélido. No encendí la luz del salón, dejando que la oscuridad me envolviera. No me sentía cansada. Al contrario, sentía un alivio extraño. La función que había durado un año, por fin, llegaba a su fin. Había cumplido mi parte. Me preparé una manzanilla, me senté en el sofá y abrí la tablet. No tuve que esperar mucho. A la 1:30 de la mañana, los principales diarios económicos digitales explotaron. Escándalo en el 20º aniversario del Grupo Soler. El presidente, acusado de desfalco por su esposa, se desploma en directo. El fantasma de la quiebra. Se prevé que las acciones de GSL se hundan en la apertura de mañana. ¿Esposa del presidente o saboteadora? ¿Quién es Isabel Fuentes? Los titulares, acompañados de fotos borrosas de la caída de Javier, del traspié de Valeria y de mi espalda mientras me marchaba, confirmaron que la tormenta había comenzado, incluso más rápido de lo que había previsto. Mi teléfono empezó a sonar. El teléfono fijo del salón sonó con estridencia, y luego el móvil que había dejado sobre la mesa. Números desconocidos y números que conocía de memoria. El de los miembros del Consejo de Administración, que hacía una hora brindaban con Javier. El de Pilar, mi suegra. Y por supuesto, el de Javier. Sonreí y di un sorbo a mi infusión. No contesté. Dejé que sonaran, que experimentaran el pánico y el miedo que yo había soportado. La habitación seguía a oscuras. Solo la luz de la tablet iluminaba mi rostro. Navegué por los foros de empresarios, donde unas horas antes elogiaban a Javier como un joven genio de los negocios. Ahora estaban inundados de críticas y especulaciones sobre la cantidad malversada. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No había dormido, pero mi mente estaba completamente despejada. A las 9 en punto, abrió la Bolsa de Madrid. Puse el canal de noticias económicas. Tal como se esperaba, las acciones GSL del Grupo Soler se desplomaron nada más abrir la sesión. Millones de acciones se pusieron a la venta sin que nadie se atreviera a comprarlas. El panel electrónico era de un rojo sangre. El presentador anunció que, con esa caída, la capitalización del Grupo Soler se había evaporado en más de 500 millones de euros en solo 15 minutos. 500 millones. La cifra superaba mis cálculos.
Era el sudor y las lágrimas de miles de empleados, la confianza de los accionistas, todo destruido por Javier y su amante. Casi al mismo tiempo, la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y la agencia tributaria emitieron comunicados oficiales en sus portales web, iniciarían una investigación exhaustiva sobre las actividades financieras del Grupo Soler, basándose en una denuncia y pruebas recibidas. Se emitió una orden de prohibición de salida del país con carácter de urgencia para el presidente del grupo, don Javier Soler. Mi móvil volvió a sonar. Seguía siendo el número de Javier. No había parado de sonar desde la noche anterior. Esta vez, con calma, deslicé el dedo para aceptar la llamada, pero no dije nada. Hubo un silencio de unos segundos, y luego un rugido salvaje estalló al otro lado de la línea, el grito de una bestia acorralada. Isabel, maldita seas, ¿estás loca? Lo estás destruyendo todo. Estás destruyendo el Grupo Soler, me estás destruyendo a mí. La voz de Javier estaba ronca, despojada de toda la elegancia y arrogancia de la noche anterior. Seguí en silencio, llevándome la taza a los labios. Mi silencio pareció enfurecerle aún más. ¿De dónde has sacado esas cosas, Es todo falso. Te voy a demandar, te voy a meter en la cárcel. Solté una risa fría, una risa suave pero suficiente para que la oyera al otro lado. Javier, si fuera falso, ¿por qué me llamas a mí? Mi voz era tranquila, gélida. Deberías estar llamando a tus abogados y a la policía, ¿no? ¿Para qué llamar a la persona que te calumnia? Al otro lado se hizo un silencio abrupto. Su furia pareció chocar contra un muro de hielo. Se dio cuenta de que no bromeaba. Se dio cuenta de que las pruebas eran reales. Oí su respiración pesada y agitada. Entonces su tono cambió, pasando del rugido a la súplica. Un cambio tan repentino que resultaba ridículo. Isabel, Somos marido y mujer, ¿verdad? 10 años. 10 años juntos. Si hay algún problema, podemos hablarlo tranquilamente. Lo que quieras, te lo daré. ¿Dinero? ¿Cuánto dinero quieres? Dinero. A estas alturas, todavía pensaba que lo que yo necesitaba era dinero. Recordé que 10 años atrás, con esa misma voz, me había suplicado que vendiera mis joyas para salvarle. 10 años después, con esa misma voz, usaba el dinero para negociar conmigo. Javier, le interrumpí. Esas palabras deberías guardarlas para los investigadores. Maldita seas, volvió a gritar. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que voy a dejar que te salgas con la tuya? En ese momento oí los gritos estridentes de Valeria de fondo. Javier, dile que cancele el email. Que lo borre todo ya. Han llamado a mi padre del trabajo. Le han dicho que tiene que ir a declarar. Dile que pare ya. Ah, así que era eso. La última carta de su amante también se había visto afectada. Sonreí. Javier, dije lentamente. ¿Recuerdas lo que tu encantadora secretaria me dijo anoche? Dijo que no servía ni para llevarle los zapatos. Hice una pausa. Ahora dime, ¿crees que alguno de los dos merece que siga hablando con vosotros? Oí un estruendo de objetos rompiéndose al otro lado. Javier había perdido por completo el control. Gritó una última frase, una frase cargada de amenaza y desesperación. Te lo advierto, Isabel. Retira la denuncia inmediatamente. Destruye todas las pruebas. O haré que desaparezcas de esta ciudad. ¿Quieres morir? ¿Me amenazas? Mantuve mi tono sereno. Javier, deberías saber que tengo docenas de copias de seguridad de todas las pruebas. Están guardadas en muchos lugares, dentro y fuera del país. Si me pasara algo, por pequeño que fuera, incluso un simple accidente de tráfico, no solo irías a la cárcel por delitos económicos. Irías por asesinato. Al otro lado de la línea, reinó el silencio. Solo se oía su respiración pesada, el sonido de sus dientes rechinando. La conversación termina aquí, dije. Ah, y no vuelvas a llamarme. No acostumbro a hablar con delincuentes. Colgué, cortando el grito que él estaba a punto de lanzar. Apagué el teléfono. El mundo, de repente, volvió a estar en silencio. Apreté el teléfono, la voz de Javier todavía resonaba en mi mente. ¿Quieres morir? Su amenaza no me asustó, solo me mostró el verdadero rostro de la bestia acorralada. Solté una risa suave, un sonido gélido que salió de mi garganta. ¿Me amenazas? Repetí en voz alta para mí misma, y luego, como si él pudiera oírme, continué. Javier, deberías saber que tengo docenas de copias de seguridad de todas las pruebas. Están guardadas en muchos lugares, dentro y fuera del país, en manos de los abogados más prestigiosos. Si me pasara algo, enfaticé cada palabra, por pequeño que fuera, incluso un simple accidente de tráfico o una repentina depresión, esas pruebas se harían públicas de inmediato, a una escala mucho mayor.
Entonces, no solo irías a la cárcel por delitos económicos, irías por asesinato. Al otro lado de la línea, el silencio era total, solo su respiración agitada, como la de un toro herido. Sabía que no bromeaba. Sabía que yo, una licenciada en finanzas que había construido ese imperio con él desde cero, no dejaría cabos sueltos. En ese momento, el silencio se rompió por un grito estridente y desesperado detrás de Javier. Era la voz de Valeria. «Javier, haz algo. Dile que cancele el email. Oblígala a parar ya. Acaban de llamar a mi padre del trabajo. Dicen que tiene que ir a declarar sobre los proyectos. Que pare. Rápido». Ah, así que era eso. La última pieza de su castillo de naipes, el modesto jefe de departamento en la Consejería de Urbanismo, a quien ella y Javier consideraban su paraguas protector, había sido derribado por mi tormenta. Podía imaginar su rostro aterrorizado. Podía insultarme a mí, pero frente al poder real, ella no era más que una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Oía a Javier gritarle: «Cállate, inútil». Luego se dirigió de nuevo a mí, su voz despojada de toda paciencia. Solo quedaba la desesperación. «Isabel, te lo ruego. ¿Cuánto quieres? ¿5 millones? ¿10? Pon un precio. Perdóname esta vez». Solté una carcajada, esta vez más fuerte. «Javier, ¿todavía no lo entiendes?» Miré por la ventana hacia la ciudad que aún dormía, ajena al colapso de un imperio. ¿Recuerdas lo que tu encantadora secretaria me dijo anoche? Dijo que no servía ni para llevarle los zapatos. Hice una pausa para que el silencio se alargara. «Ahora dime», dije lentamente, «¿crees que alguno de los dos merece que siga hablando con vosotros?» No esperé su respuesta. No quería oír más súplicas falsas ni amenazas desesperadas. Con calma, pulsé el botón de apagar. La pantalla del teléfono se oscureció, devolviendo a la habitación su silencio original. No acostumbro a hablar con delincuentes, y menos aún con aquellos a los que ya he decidido que nunca perdonaré. Encendí mi teléfono de respaldo, un modelo sencillo que había preparado hacía tiempo, con solo unos pocos contactos importantes guardados. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado, Mateo. Era un antiguo compañero de la facultad, un prestigioso abogado mercantil conocido por su integridad. Durante los últimos 6 meses, me había estado asesorando legalmente en secreto. «Mateo, soy Isabel», dije de forma concisa. «Todo ha comenzado tal como lo planeamos. Prepara la demanda de divorcio, la solicitud de reparto de bienes y, lo más importante, la petición de medidas cautelares urgentes para congelar todos los bienes de Javier Soler y las partes relacionadas. Mañana a primera hora». Al otro lado, la voz de Mateo era serena. «Estoy listo. No te preocupes, Isabel. Sé lo que tengo que hacer». Colgué. Lo segundo, y lo más importante. Respiré hondo y marqué un número que me sabía de memoria desde hacía más de 10 años, pero que nunca me había atrevido a llamar. Sonó 3 veces, y una voz grave y profunda, algo adormilada pero llena de autoridad, respondió. «Dígame». Se me hizo un nudo en la garganta. «Profesor Morales, soy Isabel Fuentes». «Yo». Siento llamarle a estas horas. Hubo un silencio de unos segundos, y luego la voz se volvió completamente lúcida. «¿Isabel? ¿Eres tú, Isabel?» «Dios mío, acabo de leer las noticias en internet. ¿Eres tú de verdad?» El profesor Morales, mi mentor en la universidad, el profesor que más respetaba, no solo me enseñó finanzas, me enseñó ética profesional. Años atrás, cuando yo era la mejor estudiante de mi promoción, él se vio envuelto en un escándalo académico, acusado falsamente de plagio por un colega envidioso. Todos le dieron la espalda, incluso el rectorado. Solo yo creí en su inocencia. Pasé 2 semanas sin dormir revisando miles de páginas de documentos, analizando cada dato hasta encontrar la prueba irrefutable que demostraba que había sido víctima de una trampa, y desenmascaré al culpable. Él me dijo que nunca olvidaría esa deuda de gratitud. Después de ser exonerado, pasó a ser consejero en el Tribunal de Cuentas, un puesto de gran poder, pero él seguía siendo un hombre íntegro. «Sí, soy yo», profesor, logré decir, conteniendo la emoción. Tengo un problema. Necesito su ayuda. No por mí, sino por la verdad». La voz del profesor Morales se volvió seria. «Lo sé. Sabía que Javier acabaría así algún día. Creció demasiado rápido, sin escrúpulos». «¿Dónde estás? ¿Estás a salvo?» «Estoy a salvo. No se preocupe. Tengo todas las pruebas, pero no sé por dónde empezar para asegurarme de que no escapen». «Tranquila», dijo, con un tono tranquilizador. «Lo que hiciste anoche fue arriesgado, pero necesario para que todo saliera a la luz. Ahora debes hacer las cosas por el cauce correcto. Mañana a las 9, trae todo el dossier a la vieja cafetería de la Plaza Mayor. ¿Sabes cuál te digo? Allí hablaremos con más calma».
Te debo una muy grande, Isabel. Esta vez, déjame pagar mi deuda. Colgué. Las lágrimas de repente brotaron. Fueron mis primeras lágrimas de la noche, no de dolor ni de humillación, sino de gratitud. En este mundo oscuro y lleno de traición, todavía existían personas como el profesor Morales. Todavía existían la decencia y la justicia. Esa noche no dormí. Me senté en el despacho, organizando todo el dossier, cada documento, cada archivo de audio, cada extracto bancario, en un USB encriptado. Mis manos ya no temblaban. En su lugar, había una precisión gélida. A la mañana siguiente me desperté temprano. No puse la televisión ni leí los periódicos. Me preparé un café solo, sin azúcar. Necesitaba estar completamente lúcida. A las 9 en punto abrió la Bolsa de Madrid. Abrí la aplicación de trading en la tablet. Rojo. Un rojo sangre deslumbrante cubría toda la pantalla. El código de las acciones GSL del Grupo Soler se desplomó desde el primer segundo. Decenas de millones de acciones se pusieron a la venta al precio más bajo, pero la columna de compra estaba completamente vacía, en blanco. Nadie se atrevía a tocar un cuchillo al caer. En pocos minutos, la capitalización de un gigante empresarial se había evaporado en cientos de millones de euros. Miré los números danzar en la pantalla sin sentir ninguna satisfacción. Solo sentía lástima. Era el dinero, la confianza de tantos inversores, el trabajo de miles de empleados, gente como el señor Manuel, que lo habían dado todo por la empresa. Todo reducido a cenizas por la codicia y la traición de Javier en una sola noche. Mientras divagaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado, Mateo. Todos los bienes de Javier y Valeria han sido congelados. Se ha emitido la orden de prohibición de salida del país. Justo cuando apagaba la tablet, sonó el timbre. Miré por el monitor de la cámara. Era Pilar, mi suegra. Venía sola, no en el coche de lujo que Javier le había comprado, sino en un taxi. Parecía demacrada, despeinada, sin rastro de su habitual arrogancia. Abrí la puerta. Pilar, sin decir palabra, entró corriendo y se arrojó a mis pies, abrazándome las piernas y gritando entre sollozos. Isabel, hija, por favor, perdona a Javier. Perdónale. Fue una tontería. Puedes pegarme, insultarme, lo que quieras. Pero por favor, sálvalo. Con calma aparté sus manos de mi pierna. Miré a la mujer que lloraba desconsoladamente en el suelo. La misma que, hacía una semana, me llamaba árbol seco. La misma que disfrutó viendo cómo su hijo me humillaba. Señora, dije con voz serena, a quien debe pedir perdón no es a mí. Debe pedírselo a la ley. Y al único a quien debe culpar es a su propio hijo. En ese preciso instante, el telediario de las 10 de la mañana resonó en la televisión. La presentadora, con voz clara, les informamos de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, y la Agencia Tributaria acaban de emitir un comunicado de prensa oficial confirmando que iniciarán una investigación exhaustiva sobre las actividades financieras del Grupo Soler, basándose en una denuncia y pruebas de alta fiabilidad sobre presuntos delitos de desfalco, blanqueo de capitales y fraude fiscal sistemático. Se ha emitido una orden de prohibición de salida del país con carácter de urgencia para el presidente del grupo, don Javier Soler. Los sollozos de Pilar cesaron de golpe. Levantó la vista hacia la pantalla de la televisión, se quedó sin aire y se desmayó en el suelo. Llamé a una ambulancia para que la llevaran al hospital. No la acompañé. Solo llamé a un pariente lejano suyo cuyo número tenía. No tenía ninguna obligación, ni me quedaba un ápice de sentimiento que malgastar con esa familia. Mi deber ahora era acudir a mi cita con el profesor Morales. Conduje hasta el barrio antiguo, donde se encontraba la vieja cafetería en la que solía sentarse el profesor. Un pequeño local escondido tras una bugambilla, un espacio tranquilo que olía a café recién molido y a libros viejos. Era el polo opuesto al lujoso y falso Hotel Palace de la noche anterior. El profesor Morales ya me esperaba en una mesa del rincón. Parecía más mayor desde la última vez que lo vi. Su pelo estaba completamente blanco, pero sus ojos, tras unas gruesas gafas, seguían siendo increíblemente lúcidos y cálidos. Al verme, sonrió con amabilidad. «Ya estás aquí, hija. Siéntate. Has pasado por mucho». Su suave palmada en el hombro, sus amables palabras, de repente hicieron que toda la fortaleza y la frialdad que había mantenido durante las últimas 24 horas amenazaran con derrumbarse. Respiré hondo para contener las lágrimas. No podía mostrar debilidad ahora. «Buenos días, profesor. Gracias por dedicarme su tiempo». Me senté y coloqué el USB y un grueso dossier sobre la mesa. «Profesor, todas las pruebas que he reunido están aquí. Los flujos de dinero, las empresas fantasma en el extranjero, los contratos ficticios y también». Dudé un segundo. La prueba de que me estuvo dando pastillas anticonceptivas en secreto durante años.
La mano del profesor Morales, que sostenía una taza de té, se detuvo en el aire. Levantó la vista bruscamente, y sus ojos amables brillaron con una chispa de ira. Golpeó suavemente la mesa. Sabía que era un canalla, pero no imaginé que fuera un monstruo sin alma. Guardó silencio un momento para contener su enfado, y luego dijo: «Lo has hecho muy bien, Isabel. Muy completo, muy detallado. Sin duda, eres alumna mía». Miró el dossier, pero no lo tocó. Pero continuó: «No me lo des a mí». Me quedé helada. ¿Perdón? Pero... El profesor Morales hizo un gesto con la mano. «Escúchame. Si me lo das a mí, Javier y su abogado se acogerán a nuestra relación personal. Dirán que conspiraste conmigo, que usaste el poder del Tribunal de Cuentas para tenderle una trampa. De esa manera, todas tus pruebas, aunque sean reales, perderán mucho valor ante un juez». Comprendí. Me estaba protegiendo a mí y a su propia integridad. Entonces, ¿qué debo hacer? «Debes presentar la denuncia tú misma», dijo con firmeza. «Preséntala directamente en la UDEF, en la Brigada de Delincuencia Económica. Ellos se encargan de los grandes casos. Preséntala como su esposa legítima, como la víctima directa. Tu dossier, junto con la prueba de que te envenenó, será una prueba irrefutable. La ley tendrá que protegerte». Me miró con confianza. «Haz lo que te digo. Lleva todo esto allí, ahora mismo. Yo no puedo intervenir en la investigación, pero me aseguraré de que tu caso se tramite con el procedimiento correcto, con rapidez y, lo más importante, garantizando tu seguridad absoluta». Puso la mano sobre el dossier y le dio una suave palmada. «Ese Javier no se atreverá a tocarte. Isabel, ahora eres el testigo más importante del caso. Debes confiar en la justicia, aunque a veces llegue tarde». Incliné la cabeza y recogí el dossier. El peso en mis manos seguía allí, pero la carga en mi corazón se había aliviado a la mitad. Ya no caminaba sola en la oscuridad. Tenía un camino claro y justo. Levanté la vista hacia él. «Lo he entendido, profesor». «Gracias». Salí de la sede de la UDEF cuando el sol de la tarde empezaba a teñirse de un amarillo pálido. Soplaba un viento que traía el frío del cambio de estación. Pero no sentía nada. Por dentro, todas mis emociones parecían congeladas. Solo quedaba una determinación gélida. Había hecho lo que tenía que hacer. El grueso dossier, que contenía un año de paciencia y lágrimas, estaba ahora a salvo en manos de quienes hacen cumplir la ley. La suerte estaba echada, y ya no había vuelta atrás. Conduje de vuelta a la villa, que ahora no era más que un cascarón vacío. No entré directamente. Me quedé en el coche, apoyando la cabeza en el volante. Fue entonces cuando el cansancio me golpeó de verdad. Un agotamiento no solo físico, sino también mental. Esta guerra, ganara o perdiera, me había costado demasiado. En ese momento, el teléfono de respaldo vibró. Era el número de mi abogado, Mateo. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Y contesté. «Soy Mateo», Isabel dijo, su tono profesional pero con un toque de entusiasmo. «Acabo de volver del juzgado. Tengo buenas noticias». Mi corazón se aceleró un poco. «¿Qué ha pasado?» «El juzgado ha admitido a trámite nuestra solicitud», dijo rápidamente. «Basándose en las pruebas preliminares que aportaste, especialmente las transferencias de dinero al extranjero y los bienes a nombre de esa tal Valeria, el juez ha visto indicios claros de alzamiento de bienes. Ha dictado una orden de medidas cautelares urgentes con efecto inmediato». «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Significa, la voz de Mateo se volvió firme, que todos los bienes a nombre de Javier Soler, incluyendo inmuebles, cuentas bancarias, acciones y vehículos, han sido congelados. Y lo más importante, hizo una pausa. Todos los bienes que transfirió a su secretaria, incluyendo el ático en la Torre Picasso, los 2 coches de lujo y las cuentas bancarias que llenó de dinero, corren la misma suerte. Todo ha sido presentado, a la espera del juicio. Cerré los ojos. El ático, donde Valeria publicaba fotos en redes sociales con el pie de foto «La vida de una reina», el lugar que usaba para burlarse de mi sencillez, ahora no era más que una jaula de oro cerrada a cal y canto. «Gracias», Mateo, dije, con la voz algo ronca. «De nada. Es mi trabajo», respondió. «Esto es solo el primer paso, Isabel, pero uno muy importante. Le corta el grifo financiero a Javier, impidiendo que use su dinero para comprar favores o ponerte las cosas difíciles. Descansa. Del resto me encargo yo». Colgué y solté un largo suspiro. No sentía la alegría de la victoria, solo un extraño alivio. Una puerta hacia el mal se había cerrado de golpe. Levanté la vista hacia la villa, el lugar que una vez consideré mi hogar. Ahora también estaba parcialmente congelado dentro del patrimonio en disputa, pero no sentía nostalgia. Esas cosas materiales nunca me habían pertenecido de verdad.
La noticia de la congelación total de los bienes de Javier se extendió más rápido que un incendio forestal. El mundo financiero estaba en vilo, y los accionistas del Grupo Soler, desesperados. Mi teléfono de respaldo volvió a sonar. Pero esta vez no eran amenazas ni súplicas, sino números completamente desconocidos. Dudé un momento y decidí contestar. Dígame, ¿hablo con doña Isabel Fuentes, la esposa del presidente Soler? Dijo una voz masculina, grave y madura, respetuosa pero urgente. Sí, soy yo. ¿Quién es? Buenos días, Isabel. Soy Vargas, dijo el hombre. Enrique Vargas. Quizás no se acuerde de mí, pero fui uno de los que fundó el Grupo Soler con su marido y con su padre, en los inicios. Señor Vargas. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo podría olvidarle? El señor Vargas era el mejor amigo de mi padre, un ingeniero brillante y honesto. En su día, él y mi padre invirtieron todos sus ahorros para construir el Grupo Soler junto a Javier. Pero tras la muerte de mi padre, Javier usó artimañas para obligarle a vender su participación a un precio irrisorio y lo expulsó de la empresa que consideraba su hija. Sí, le recuerdo perfectamente. ¿Cómo está, señor Vargas? Mi voz sonaba emocionada. Bien, dentro de lo que cabe rió con tristeza. ¿Quién me iba a decir que a mi edad tendría que ver esto? Isabel, su tono se volvió serio. Te llamo, en primer lugar, para darte las gracias. Gracias por tu valentía al desenmascarar a Javier. Ha ido demasiado lejos. Ha convertido el sueño de tu padre y el nuestro en su lavadora de dinero personal. Solo he hecho lo que debía, señor. No, Isabel me interrumpió. Lo que has hecho no es solo buscar justicia para ti, sino salvar al Grupo Soler. Mira, te llamo por algo concreto. Yo y otros antiguos accionistas, los que fuimos apartados por él, queremos convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas. Guardé silencio escuchando. Tenemos que destituir a Javier, dijo con firmeza. Tenemos que recuperar el control de la empresa antes de que la hunda por completo. Pero solos no tenemos suficiente peso. Tú, como su esposa legítima y como la persona que tiene las pruebas clave, tu voz ahora mismo tiene más peso que la nuestra. ¿Estarías dispuesta a unirte a nosotros? Una alianza. Nunca había pensado en ello. Mi lucha, que había sido una venganza personal, ahora adquiría un significado mayor. Recuperar el Grupo Soler. No era solo un activo. Era el legado de mi padre, el sudor y las lágrimas de gente como el señor Vargas. El esfuerzo de mis 10 años de juventud. Señor Vargas, dije, mi voz más firme que nunca. No solo me uniré a ustedes, lucharé con ustedes. El Grupo Soler debe volver a manos de quienes lo merecen. Al otro lado, oí al señor Vargas suspirar aliviado. Qué bien, Isabel. Contigo seguro que ganamos. No te preocupes, nosotros lo organizaremos todo. Tú solo mantente a salvo. Esta batalla no solo se librará en los tribunales, sino también en la sala de juntas. Colgué. Estaba revisando los estatutos de la empresa, preparando la reunión con el señor Vargas, cuando otro número desconocido llamó. Después de la llamada del señor Vargas, ya no les temía. Contesté con calma. ¿Hola? ¿Isabel? ¿Eres tu hija? Una voz débil, temblorosa y llena de miedo sonó al otro lado. Me detuve un segundo. Era la voz de Pilar, mi suegra, pero sonaba completamente diferente. Ya no tenía la acidez y la arrogancia de siempre. Sonaba como la de alguien que se ahoga y busca desesperadamente un salvavidas. Guardé silencio. Isabel, soy yo, tu madre dijo de nuevo, esta vez entre sollozos. Sé que he hecho mal. Te lo ruego, hija, perdona a Javier. Perdónale esta vez. Es mi único hijo. Si le pasa algo, ¿cómo voy a vivir? Lágrimas de cocodrilo. Ya había visto esas lágrimas el día que Javier quebró por primera vez. Lloró así para suplicarme que salvara a su hijo. Y cuando su hijo se hizo rico, usó esa misma riqueza para pisotearme. Hija, lo que quieras, te lo daré, continuó al ver que no decía nada. ¿Quieres dinero? Tengo algunos ahorros, algo de oro. Te lo doy todo. Solo tienes que decirle a la policía que te equivocaste, que estabas enfadada y hablaste sin pensar. ¿Puedes? Me arrodillo. Te lo suplico. Sus lloros eran cada vez más desesperados. Seguía pensando que todo se podía arreglar con dinero y súplicas. No entendía que lo que yo había perdido no era dinero. Isabel, todo es culpa de esa Valeria, de esa zorra. Ella lo sedujo. Él es joven e ingenuo. Cometió un error. Pero en el fondo es un buen hijo. Tú has sido su mujer durante años, tienes que entenderle. Ten piedad, salva a esta familia. ¿Familia? Todavía tenía el descaro de mencionar la palabra familia. Una familia en la que me trataban peor que a una criada. Una familia en la que su hijo me envenenaba y ella contribuía a esa crueldad con las palabras más hirientes. Seguí en silencio, dejando que llorara, que interpretara su papel de víctima.
Quería ver hasta dónde podía llegar la desvergüenza de una persona. Sé que en el pasado no te traté bien. Lo siento. Te pido perdón de corazón. Puedes enfadarte conmigo, culparme de lo que quieras, pero Javier es inocente, por favor. Oía sus sollozos, sus súplicas cada vez más desesperadas. Pero en mi interior no sentía ni una pizca de compasión, solo un asco creciente. No estaba arrepentida de lo que había hecho. Solo tenía miedo de perder a su hijo predilecto, de perder la vida de lujos que disfrutaba. Sus lágrimas no eran por mí, eran por ella misma. Cuando los sollozos de Pilar al otro lado de la línea amainaron un poco, dejando solo hipidos entrecortados, por fin hablé. Mi voz no era dura ni airada, sino extrañamente serena. Señora, dije, usando solo esa palabra. Mi tono pareció tener un peso invisible que la hizo callar de golpe. Quizás esperaba que le gritara, que la insultara para poder seguir con su victimismo. Pero mi calma fue lo que no esperaba. Dice que lo siente, continué, con voz monótona. Entonces, permítame preguntarle. Cuando Javier me abrazaba a Valeria delante de 1000 personas en la fiesta, humillándome, ¿dónde estaba usted? Ella guardó silencio. Cuando volví a casa desesperada, suplicándole que me ayudara, que hablara con él, ¿qué me dijo usted? ¿Se acuerda? No esperé su respuesta. Continué. Me dijo que era un árbol seco. Me dijo que una mujer que no puede parir tiene que aguantarse, que no se pusiera celosa por tonterías. ¿Es cierto o no? Al otro lado, solo oía su respiración cada vez más agitada. Dice que todo es culpa de Valeria, que Javier es inocente, proseguí, cada palabra como un cuchillo cortando su falsedad. Entonces, ¿quién fue la que aceptó encantada los regalos de Valeria y fue presumiendo por todas partes de que pronto tendría una nuera joven y guapa? ¿Quién ayudó a Javier a ocultar su relación con ella, llegando a mentirme diciendo que solo eran compañeros de trabajo cuando le pregunté? ¿Se atreve a decir que no fue usted? Yo, balbuceó, incapaz de articular palabra. Y por último mi voz se volvió gélida. ¿Sabe por qué durante tantos años no pude tener hijos? No es porque yo fuera un árbol seco. Es porque su hijo predilecto me estuvo poniendo anticonceptivos en la comida durante años. ¿Lo sabía? Dios mío. Oí un grito ahogado al otro lado, seguido de un silencio sepulcral. Como ve, concluí, mi voz desprovista de emoción, usted no solo se equivocó. Usted fue cómplice de todos los crímenes que su hijo cometió contra mí. Sus lágrimas ahora no son de arrepentimiento, son de miedo. Miedo a perderlo todo. Hice una pausa, respiré hondo. No puedo ayudarla, y no puedo perdonarle a él. Que la ley decida. Es la única justicia que existe. No esperé a que respondiera. Colgué y bloqueé su número. Me quedé sentada en silencio, mirando por la ventana. Mi relación con esa familia estaba oficialmente rota. La última pizca de compasión, si es que alguna vez la hubo, se había hecho cenizas tras esa llamada. Apenas terminé la llamada con Pilar, lancé el teléfono a un lado. El silencio en la villa se volvió de repente amenazador. Sabía que acababa de cortar el último hilo, aunque fuera falso, que me unía a esa familia. Y sabía que Javier, acorralado, no usaría solo las lágrimas de su madre como arma. Era un hombre temerario, un jugador desesperado. Cuando no tuviera nada que perder, haría cualquier locura. Corrí las cortinas. No me atreví a encender las luces del salón. Solo una pequeña lámpara de mesa en el despacho. Estaba revisando los estatutos del Grupo Soler, preparando los documentos para la reunión con el señor Vargas, cuando un estruendo metálico y un ruido de cristales rotos vinieron de la puerta principal. El corazón me dio un vuelco. Corrí a abrir el monitor de las cámaras de seguridad, las que había instalado en secreto hacía 6 meses en cada rincón. En la pantalla, apareció una escena aterradora. 4 o 5 hombres tatuados, de aspecto amenazador, estaban frente a mi puerta. El que parecía el líder, un hombre corpulento con una larga cicatriz en la cara, era el Cicatriz, un conocido delincuente al que había visto alguna vez con Javier en tratos turbios. Llevaban cubos de pintura roja y la arrojaban contra la verja blanca y los muros de mi casa. La pintura roja chorreaba como si fuera sangre. Uno de ellos usó un spray para escribir en la pared unas letras torcidas y rojas. «Zorra, morirás». La mano con la que sostenía el ratón me temblaba sin control. Esto ya no era una guerra empresarial, ni insultos en una fiesta. Era una amenaza real, una amenaza de muerte. Un miedo helado me recorrió la espalda. Había subestimado la crueldad de Javier, pero ese miedo duró solo unos segundos, reemplazado por una ira gélida. Este era el verdadero rostro de mi marido de 10 años. Cuando no podía comprarme con dinero o sentimentalismo, recurría a la violencia. En ese momento mi teléfono de respaldo sonó. Era el número de Javier. Probablemente estaba cerca, observándolo todo,
Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara, y contesté. Al mismo tiempo activé la grabación de la llamada. «Lo has visto ya, ¿eh? ¿Lo has visto, zorra?» La voz de Javier sonaba triunfante, enloquecida y llena de amenaza. Y esto es solo el principio. Para que veas lo que pasa cuando te enfrentas a mí. Guardé silencio, dejando que descargara toda su rabia. Te doy 2 opciones, rugió. 1. Mañana a primera hora retiras todas las denuncias, destruyes todas las pruebas y le dices a la prensa que me calumniaste. 2. Te mueres. Tú y toda tu familia del pueblo. Elige. ¿Me estás amenazando de muerte, Javier?, pregunté, mi voz seca pero extrañamente tranquila. Mi calma pareció sorprenderle y enfurecerle aún más. Matarte. No solo te mataré, haré que desees estar muerta. Te arrepentirás de haber hecho esto. Gracias, dije. Acabas de darme más pruebas para la policía. Esta grabación, junto con el video de las cámaras de la entrada, probablemente te sumará unos cuantos años de cárcel. ¡Tú! ¿Te atreves? Javier se quedó sin palabras. Luego soltó una palabrota y colgó. Miré la pantalla de la cámara, donde la pintura roja seguía goteando como lágrimas de sangre. Mis manos todavía temblaban, pero no de miedo, sino de una indignación que había llegado a su límite. Javier había cruzado todas las líneas. No solo era un traidor y un delincuente económico, era un vulgar matón. Actué de inmediato. No llamé a la policía local. Sabía que con los contactos de Javier podría ser contraproducente. Con calma me senté frente al ordenador, guardé la grabación de la llamada de Javier y exporté el video completo de las cámaras de seguridad, donde se veía claramente el rostro de El Cicatriz y sus secuaces. Comprimí los 2 archivos y los envié inmediatamente al correo seguro de mi abogado, Mateo, con un mensaje. Acabo de recibir amenazas de muerte. Necesito que dejes constancia notarial de estas pruebas de inmediato. A continuación, se lo envié al profesor Morales. Profesor, ha empezado a usar la violencia. Aquí están las pruebas. Mi teléfono sonó casi al instante. Era el profesor Morales. Su voz no sonaba adormilada, sino increíblemente urgente, aunque mantenía su calma característica. Isabel, tranquila. ¿Dónde estás? Quédate en casa. Cierra bien todo. Estás a salvo. Ese Javier es más tonto de lo que pensaba. Me sorprendí. ¿Perdón? ¿Por qué tonto? Me está amenazando. Hija mía, la voz del profesor Morales sonó casi aliviada. El hombre que ha ido a tu casa, el líder, ¿es un tipo con una cicatriz en la cara al que apodan el Cicatriz? Me quedé helada. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Isabel, la red de la UDEF ya estaba tendida desde hace mucho, no desde que tú denunciaste, explicó rápidamente. Llevan siguiendo al Grupo Soler desde hace un par de años, pero Javier era muy escurridizo, borraba todas las huellas. Y ese Cicatriz es un eslabón clave en su red de blanqueo de capitales a través de proyectos inmobiliarios fantasma. ¿Entiendes? Javier ha usado a su propio socio delictivo para amenazarte. Se está entregando él mismo. Me quedé sin palabras. Resulta que el mundo criminal que Javier había construido ya estaba en el radar de la policía. Pensé que luchaba sola, pero solo había sido la que encendió la mecha de una bomba ya colocada. Javier creía que me estaba amenazando, pero en realidad estaba caminando directamente hacia la jaula que la policía le había preparado. Quédate en casa, continuó el profesor Morales con firmeza. Voy a enviar las pruebas que me acabas de mandar directamente al equipo de investigación. Les has hecho un gran favor, Isabel. Llegarán enseguida. Colgué, sintiendo como si me hubieran quitado un peso de encima. Fui al salón y encendí todas las luces. Ya no tenía miedo. Me preparé una infusión, me senté en el sofá y esperé. Menos de una hora después, oí sirenas a lo lejos, pero no las habituales, sino las de vehículos especiales. Miré por la ventana. No era la policía local, eran varios coches de la Policía Nacional sin distintivos. Numerosos agentes de la UIP y policías de paisano acordonaron rápidamente la calle. Vi cómo sacaban a El Cicatriz y a sus hombres de un bar cercano, donde probablemente celebraban su hazaña. Los llevaron esposados, con caras de no entender nada. Y entonces, el último coche, el que reconocí, el lujoso coche de Javier, también fue interceptado. Quizás venía a comprobar el resultado de su encargo. 2 agentes de paisano se acercaron y golpearon la ventanilla. No oí lo que decían, solo vi a Javier salir. Su rostro pasó de la ira al gris ceniza cuando vio a El Cicatriz esposado. Desde el piso de arriba, observé cómo el hombre que fue mi marido, el que me había amenazado con desaparecer, era conducido por 2 agentes a un coche, desaliñado y patético. La última red se había cerrado. Después de esa noche fatídica, las noticias explotaron como una inundación. Los titulares ya no se limitaban a la sección de economía,
sino que saltaron a las páginas de sucesos y tribunales. El presidente del Grupo Soler, Javier Soler, detenido de urgencia por su presunta vinculación con una trama de crimen organizado y por amenazas de muerte a su esposa. La historia ahora tenía todos los ingredientes de una tragedia: amor, traición, dinero, corrupción y hasta mafiosos. Yo, de ser una esposa repudiada, pasé a ser el centro de la compasión pública, mientras que Javier se convirtió en el villano más odiado. Pero el efecto dominó no se detuvo en Javier. El primero en caer fue el padre de Valeria. Con la detención de Javier y la confesión de El Cicatriz, que reveló toda la red de blanqueo, los proyectos inmobiliarios fantasma que Javier usó para desfalcar al Grupo Soler salieron a la luz. Y la persona que había firmado la aprobación de esos proyectos no era otro que el modesto jefe de departamento en la Consejería de Urbanismo. Se emitió una orden de suspensión de empleo y sueldo de inmediato para facilitar la investigación. El pilar que Valeria creía sólido se desmoronó en una noche. Y entonces, la tragedia la alcanzó a ella. Los bienes de Javier estaban congelados, y los de Valeria, al ser comprados por Javier, también fueron precintados para su embargo. Pasó de ser una reina viviendo en el lujo a no tener ni un céntimo. Pero lo peor estaba por llegar. Recibí una llamada del señor Vargas después de que hablara con otros accionistas. Su voz sonaba casi satisfecha. Isabel, tengo noticias jugosas. Esa chica, Valeria, está ahora peor que Javier. Me contó que Javier no solo usó el dinero del Grupo Soler, sino que también pidió grandes préstamos a prestamistas y usureros para financiar sus últimas operaciones, con la intención de desviar el máximo de activos posible antes de divorciarse de mí. Ahora que Javier estaba detenido y su dinero congelado, los acreedores no podían encontrarle, así que fueron a buscar a Valeria. Guardé silencio, no sentí alegría ni pena. Era el karma, el precio a pagar por la codicia y la maldad. Unos días después, un video se hizo viral en las redes sociales, más popular que cualquier noticia financiera. El video mostraba a Valeria, todavía en un camisón de seda, llorando desconsoladamente en el pasillo de un lujoso edificio de apartamentos. La dueña del piso estaba tirando por la puerta sus bolsos de marca y sus zapatos caros. Fuera de mi casa, llevas 3 meses sin pagar el alquiler. Decías que eras la señora tal y la señora cual, farsante, largo. Valeria, llorando, intentaba recoger sus cosas, pero en el portal, otro grupo de hombres tatuados, diferentes a los de El Cicatriz, la esperaban. Páganos lo que nos debes. Javier nos debe millones. ¿Dónde está? Tú eres su amante, así que tú pagas. Valeria, aterrorizada, se dio la vuelta para huir. Y en ese momento, un reportero apareció de la nada y le plantó la cámara en la cara. Señorita Valeria, ¿es usted la esposa que el señor Soler presentó en la fiesta? ¿Podría darnos su opinión? Pero ella no pudo responder. Un vecino curioso que observaba la escena gritó una frase sarcástica, una frase que se convirtió en el titular de todos los periódicos al día siguiente. ¿La esposa? Pero si ésta se jactaba de que la otra no servía ni para llevarle los zapatos. Y ahora va descalza. El video terminaba con Valeria tropezando y corriendo descalza por la calle, con el pelo revuelto, en un estado lamentable. Apagué la tablet. La frase "no sirves ni para llevarme los zapatos" finalmente se había vuelto contra ella. Ella misma había escrito su trágico destino. La caída de Javier y Valeria conmocionó a la opinión pública, pero para el Grupo Soler fue un terremoto. Las acciones siguieron cayendo por tercer día consecutivo. El valor de la empresa se desplomó más de un 70%. Los bancos empezaron a exigir el pago de las deudas. Los socios cancelaron contratos, y miles de empleados se enfrentaron a la posibilidad de perder su trabajo. No podíamos perder ni un segundo más. El señor Vargas me llamó justo después de que se hiciera oficial la prisión preventiva de Javier. Isabel, mañana a las 10, Junta General Extraordinaria de Accionistas. Tenemos que actuar ya. Aunque Javier esté detenido, su abogado y sus aliados en el Consejo de Administración estarán allí. Es la batalla final para salvar al Grupo Soler. Esa noche no dormí. No revisé más pruebas de corrupción. En su lugar, leí detenidamente cada palabra de los estatutos de la empresa. No iría allí solo como una esposa agraviada. Yo, Isabel Fuentes, todavía poseía una parte significativa de las acciones. La herencia de mi padre que Javier había intentado arrebatarme pero que nunca había logrado transferir legalmente por completo. Iría allí como socia fundadora. A las 10 de la mañana, en la sala de juntas más grande del Grupo Soler, el mismo lugar donde días atrás se planeaba la lujosa fiesta del 20 grado aniversario, el ambiente era denso, tenso como la cuerda de un violín. A un lado estábamos yo, el señor Vargas y algunos antiguos accionistas, gente mayor, de aspecto austero, pero con una mirada llena de determinación.
Al otro lado, el astuto abogado de Javier junto a 3 miembros del Consejo de Administración, los que habían sido sus cómplices en sus negocios sucios. El abogado de Javier fue el primero en levantarse, con un tono condescendiente. Señoras y señores accionistas, declaro que esta reunión es completamente ilegal. Mi cliente, don Javier Soler, sigue siendo el presidente legítimo del grupo. Está siendo víctima de una calumnia y todavía no hay una sentencia judicial. Lo que están haciendo es ilegal. El señor Vargas golpeó la mesa y se levantó de un salto, su voz resonando por encima de la del abogado. ¿Cómo se atreve a decir eso? El presidente del consejo está en prisión preventiva por desfalco, blanqueo de capitales, asociación con el crimen organizado y amenazas de muerte a su esposa. ¿Sabe que el Grupo Soler ha perdido el 70% de su valor en 3 días? Miles de trabajadores van a perder su empleo. ¿Quiere que nos quedemos de brazos cruzados mientras usted y ese miserable de Javier hunden el barco? El ambiente en la sala se caldeó. El abogado palideció. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Era mi turno de hablar. Con calma, me levanté y subí al estrado. Miré directamente al abogado, a los que todavía intentaban aferrarse a Javier. Señoras y señores, dije, mi voz clara y precisa, soy Isabel Fuentes. No solo soy la esposa de don Javier Soler. También soy la hija de don Antonio Fuentes, quien, junto con el señor Enrique Vargas, aquí presente, fundó el Grupo Soler desde sus cimientos. Hubo un murmullo en la sala. Muchos no sabían esto, solo me conocían como la mujer de Javier. El abogado del señor Soler tiene razón, continué. Legalmente, un tribunal aún no ha dictado sentencia, pero según los estatutos de esta empresa, nosotros, los accionistas, somos los verdaderos dueños del Grupo Soler y tenemos todo el derecho a proteger nuestro patrimonio. Levanté un documento. Según los estatutos, capítulo 5, artículo 28, apartado 3, la Junta General de Accionistas tiene la potestad de destituir con carácter de urgencia a un miembro del Consejo de Administración, incluido el presidente, si su conducta causa un daño grave e irreparable al prestigio, honor y patrimonio del grupo. Miré a cada uno a los ojos. El encarcelamiento del señor Soler, el desplome de las acciones, la cancelación masiva de contratos. ¿No es eso un daño grave? Nadie se atrevió a responder. Por lo tanto, dije con firmeza, yo, como socia fundadora, junto con el grupo de accionistas representado por don Enrique Vargas, propongo oficialmente la votación para la destitución inmediata de don Javier Soler del cargo de presidente del Consejo de Administración y de cualquier otro cargo que ostente en el Grupo Soler. La votación fue rápida. El bando de Javier, sabiendo que no podían oponerse a la mayoría, se abstuvo o votó a favor con la cabeza gacha. El resultado fue anunciado. Más del 90% de los accionistas votaron a favor de la destitución de Javier Soler. El abogado de Javier recogió su maletín y abandonó la sala en silencio. La batalla había terminado. El señor Vargas subió al estrado, con la voz entrecortada. El Grupo Soler ha vuelto a casa. Yo, Enrique Vargas, asumo oficialmente el cargo de presidente del Consejo de Administración de forma interina. Se giró hacia mí. Isabel, la empresa te necesita. Te necesitamos. Propongo tu nombramiento para un comité de supervisión especial que vigile todo el proceso de reestructuración financiera. ¿Aceptas? Miré las palabras Grupo Soler en la pared, el nombre que mi padre había elegido. Asentí con firmeza. Acepto. Salí de la sala de juntas del Grupo Soler, dejando atrás miradas de asombro, murmullos y los rostros pálidos del equipo legal de Javier. El señor Vargas me apretó la mano con fuerza, su voz quebrada por la emoción. Lo has hecho muy bien, Isabel. Tu padre desde el cielo estaría muy orgulloso de ti. Solo pude asentir, sin palabras. La sensación de victoria no era tan dulce como había imaginado. Era como si un analgésico hubiera dejado de hacer efecto, dejando un dolor sordo y un agotamiento profundo. Había estado en tensión durante demasiado tiempo. 1 año fingiendo sumisión, seguido de días de lucha contra los medios, la policía, mi suegra, los matones y ahora, el Consejo de Administración. Había sido fuerte y fría como una máquina. Pero justo cuando salí al gran vestíbulo del edificio, vi una figura familiar apoyada en un taxi, con los ojos enrojecidos por la preocupación. Sofía, susurré, casi sin voz. Sofía, mi única y mejor amiga. Éramos como hermanas desde la universidad. Ella es abogada y trabaja en Barcelona. En cuanto estalló la noticia de la fiesta, me llamó sin parar, pero no me atreví a contestar. Tenía miedo de que viera mi debilidad. Sofía me vio. Sin decir una palabra, dejó caer su maleta y corrió a abrazarme. Ese abrazo, tan fuerte y cálido, de repente rompió la coraza de fortaleza que había construido con tanto esfuerzo. Como una presa que se rompe, mis lágrimas brotaron sin control.
Apoyé la cabeza en su hombro y lloré desconsoladamente, como una niña. No había llorado cuando me humillaron delante de 1000 personas. No había llorado cuando supe que me habían envenenado. No había llorado cuando los matones me amenazaron. Pero ahora, en los brazos de mi amiga, lloré. Lloré por mis 10 años de juventud tirados a la basura. Lloré por el hijo que nunca tuve la oportunidad de concebir. Lloré por mi propia estupidez al haber confiado en un monstruo. Llora, me consoló Sofía, su propia voz quebrada. Llora todo lo que necesites, amiga. Volé en cuanto leí la noticia. Te llamé y no contestabas. Tenía miedo de que hicieras una locura. Ese desgraciado. ¿Cómo ha podido hacerte esto? Negué con la cabeza intentando hablar entre sollozos. Me estuvo dando pastillas anticonceptivas durante años, Sofía. Yo. La mano de Sofía, que me acariciaba la espalda, se tensó. Pude sentir su ira. ¿Qué? Él. Sofía me apartó, mirándome directamente a los ojos. ¿Es verdad lo que dices? Asentí, más lágrimas corrían por mi rostro. Dios mío, qué monstruo, rugió Sofía en medio del vestíbulo. No se le puede perdonar. Isabel, escúchame, me sujetó por los hombros. Has hecho lo correcto, muy correcto. No puedes flaquear ahora. Si te vienes abajo ahora, te estarás fallando a ti misma, ¿entiendes? Asentí. Con esa clase de gente no se puede razonar con sentimientos. Llora todo lo que quieras hoy, dijo Sofía, secándome las lágrimas. Pero mañana tienes que levantarte, más fuerte que nunca. No solo tienes que divorciarte, tienes que meterlo en la cárcel. Las malas hierbas se arrancan de raíz. No se puede permitir que sigan haciendo daño. Las palabras de Sofía, firmes y frías como una sentencia, me sacaron de mi fragilidad. Tenía razón. No podía derrumbarme. Con Sofía a mi lado, sentí una fuerza renovada. No solo era una amiga en quien apoyarme, también era una abogada brillante. Aunque su especialidad era el derecho civil, su agudeza fue de gran ayuda para Mateo, mi abogado mercantil. Los días siguientes no los pasé en esa villa fría. Sofía me llevó a un apartahotel de lujo, con máxima seguridad. Convertimos el salón en un improvisado despacho de abogados, lleno de dosieres y pruebas. Sofía, Mateo y yo trabajamos casi sin descanso. Teníamos 2 frentes: mi divorcio y el caso penal contra Javier, en el que yo era a la vez víctima y testigo clave. Nuestro objetivo era unificar ambos casos, ya que estaban intrínsecamente relacionados. Isabel, tranquila, dijo Mateo en una reunión. El equipo de Javier intentará separar los 2 casos. Querrán convertir el caso económico en una disputa interna de la empresa y tu divorcio en un simple caso de desavenencias conyugales. Si lo consiguen, todo se complicará. Lo entiendo, asentí. Pero él desvió el patrimonio para preparar el divorcio. Y me envenenó para justificar el motivo del divorcio. Son la misma cosa. Exacto, intervino Sofía. Tenemos que demostrar esa conexión. Mateo, tú encárgate de la parte financiera, la parte de violencia de género, el envenenamiento y la violación de los deberes conyugales, déjamela a mí. La profesionalidad y la frialdad de ambos me dieron seguridad. Yo, una licenciada en finanzas que había trazado todo el mapa del flujo de dinero de Javier, ahora contaba con 2 mentes legales brillantes. Estaba segura de que Javier no tenía escapatoria. Tal como predijimos, el bando de Javier empezó a moverse. Como no podían amenazarme con violencia, recurrieron a la diplomacia. Una semana antes de la primera vista del juicio, Mateo me llamó. Su voz sonaba irónica. Isabel, el abogado de Javier, acaba de llamarme. ¿Qué querían?, pregunté, sin dejar de revisar documentos. Proponen una negociación. Solté una risa seca. ¿Negociar? ¿A estas alturas? Han hecho una oferta muy tentadora, enfatizó Mateo. Dicen que el señor Soler está profundamente arrepentido. Acepta el divorcio de mutuo acuerdo. En cuanto a los bienes, te daría la mitad de todo el patrimonio ganancial restante, incluyendo sus acciones en el Grupo Soler. No disputaría nada. Me detuve. La mitad del patrimonio. Una cifra astronómica. Era una tentación que haría dudar a cualquiera. A cambio, continuó Mateo, su voz volviéndose seria, tienen una única condición. Que retires todas las denuncias penales, que declares ante el juez que las pruebas que presentaste en la fiesta fueron un malentendido por celos y, lo más importante, que no menciones nada sobre las pastillas. Guardé silencio. Podía imaginar el escenario, yo con una fortuna, convertida en una mujer rica. Javier, libre de los cargos penales, solo con una sanción interna, perdiendo el Grupo Soler pero conservando su libertad y el dinero que ya había desviado al extranjero. Seguía pensando que podía comprarme. Seguía sin entender que lo que me debía no era dinero. Mateo, dije, mi voz fría y decidida.
Por favor, diles esto de mi parte. Primero, sobre el divorcio, nunca será de mutuo acuerdo. Exigiré que el tribunal dicte sentencia basándose en su culpa. Segundo, sobre el patrimonio, reclamaré todo lo que me pertenece por derecho, más una indemnización por los daños físicos y morales que me ha causado. No necesito su caridad. Respiré hondo. Y por último, y lo más importante, diles que quiero justicia, no limosna. Nos vemos en el tribunal. El día del juicio de mi divorcio, el cielo estaba extrañamente nublado. No elegí un vestido de seda, ni tampoco mi ropa vieja y lamentable. Llevaba un traje de chaqueta negro, hecho a medida, el pelo recogido en un moño alto, y un maquillaje ligero pero definido. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente. El rostro era el mío, pero la mirada ya no era de sumisión ni de dolor, sino de una determinación fría como el acero templado. Era mi armadura. Entré en la sala, abarrotada de periodistas. Sofía y Mateo caminaban a mi lado. No esquivamos las cámaras. Avanzamos directamente hacia el banco de la parte demandante. Poco después se abrió una puerta lateral y Javier entró, escoltado por 2 policías. No me giré, pero sentí la conmoción en la sala. Oí el incesante clic de las cámaras. Me vi obligada a mirar. No lo reconocí. Ese hombre no era Javier Soler, el presidente apuesto y arrogante que conocía. Era otra persona. Estaba encorvado, su pelo ralo y canoso, sus ojos hundidos en cuencas oscuras. El uniforme de preso le quedaba enorme sobre su cuerpo demacrado. Cuando me vio, un destello de odio cruzó sus ojos, pero rápidamente se convirtió en pánico. Inmediatamente, bajó la cabeza, incapaz de mirarme. El juicio comenzó. Mateo expuso mi demanda de divorcio basándose en 3 motivos principales: adulterio, violencia de género, a través del envenenamiento con anticonceptivos, y el intento de alzamiento y destrucción de bienes gananciales. Al otro lado, el astuto abogado de Javier, el mismo que intentó negociar con nosotros, comenzó su contraataque. Sabía que no podía negar el adulterio, así que se centró en darle la vuelta a la situación. Señoría, dijo con voz teatral, nos oponemos frontalmente a las acusaciones de la parte demandante. Mi cliente, don Javier Soler, es la verdadera víctima aquí. La sala murmuró. Tenemos pruebas de que la señora Fuentes ha estado conspirando para apropiarse del patrimonio desde hace mucho tiempo, continuó, señalándome. Fingió ser una esposa sumisa y maltratada mientras, en secreto, conspiraba con miembros descontentos de la empresa, concretamente con don Enrique Vargas, para orquestar un golpe de Estado. Levantó un fajo de papeles. Y en cuanto a las supuestas pruebas económicas, solicitamos que no se admitan. ¿Por qué? Porque fueron obtenidas de manera ilegal. Ella se aprovechó de la confianza de su marido, accedió sin permiso a su ordenador personal, instaló dispositivos de escucha. Esto es una grave violación de la ley. Su único objetivo era calumniar a su marido, meterlo en la cárcel y quedarse con el grupo Soler. Habló con gran elocuencia, como si yo fuera la criminal. Permanecí sentada, con las manos entrelazadas, sin mostrar ninguna emoción. Ya esperaba esta jugada. Intentaban convertirme de víctima en verdugo. Sofía se inclinó y me susurró, tranquila, cuanto más habla, más demuestra que no le queda nada. Asentí, miré de reojo a Javier. Seguía con la cabeza gacha, pero vi que sus hombros temblaban. Parecía que ni él esperaba esta actuación. Señoría, concluyó el abogado, solicitamos que se desestime la demanda de divorcio de la señora Fuentes y que se la investigue por un delito de calumnias y revelación de secretos. No había terminado la frase cuando Mateo se levantó con calma. Disculpe que le interrumpa, colega, dijo con voz suave pero firme. Pero lo que acaba de exponer no solo es una especulación, sino una calumnia burda y absurda. Vamos a demostrar a este tribunal quién es la víctima y quién es el verdadero conspirador. Toda la sala guardó silencio, con la mirada fija en Mateo. El abogado de Javier se sentó de mala gana, su rostro ya mostraba cierta tensión. Mateo, sin prisas, hizo una reverencia al tribunal. Señoría, en primer lugar, rechazo la acusación de que mi cliente obtuvo pruebas de forma ilegal. Miró al otro abogado. Disculpe, colega, pero que la señora Fuentes, como esposa legítima, viviendo bajo el mismo techo y siendo copropietaria de los bienes, descubra documentos financieros de su marido, que luego resultan ser delictivos, ¿se considera un acceso ilegal? Ella no puso micrófonos ni cámaras. Simplemente, descubrió la verdad por casualidad en su propio hogar. A eso se le llama deber de denunciar un delito, señor letrado. El abogado se quedó sin palabras. En segundo lugar, continuó Mateo, la defensa afirma que mi cliente conspiró para apoderarse del grupo. Eso es aún más ridículo. Se dirigió al tribunal. La prueba irrefutable que vamos a presentar demostrará lo contrario. Quien conspiró,
quien planeó meticulosamente durante años para apropiarse de los bienes, desviar el dinero de los accionistas y dejar a su esposa en la calle con una mano delante y otra detrás, fue precisamente don Javier Soler. Mateo hizo una señal y una gran pantalla descendió en el centro de la sala. Con la venia de su señoría, solicito que se proyecte esto. La pantalla se iluminó. No eran fotos robadas ni grabaciones borrosas. Era un diagrama, un complejo diagrama de flujo de dinero que marearía a cualquiera que no fuera un experto financiero. Pero Mateo lo explicó con una sencillez asombrosa. Señoría, dijo, señalando el diagrama, este es el recorrido de los 15 millones de euros que acusamos al señor Soler de haber desfalcado. No se perdieron. Salieron de las cuentas del Grupo Soler, pasaron por 5 empresas fantasma a nombre de doña Pilar Gómez, madre del señor Soler. Vi a Javier dar un respingo. Luego, se blanquearon a través de proyectos inmobiliarios ficticios aprobados por el jefe de departamento de la Consejería de Urbanismo, padre de la señorita Valeria. Y finalmente Mateo señaló el final del diagrama. Todo ese dinero, ya limpio, no fue a ninguna parte. Fluyó directamente a una cuenta bancaria en Suiza. Y los titulares de esa cuenta, señoría, son 2 personas, don Javier Soler y la señorita Valeria Sanz. ¿Pruebas?, gritó el abogado de Javier. Eso es un diagrama que han dibujado ustedes. Mateo sonrió con frialdad. Por supuesto que tenemos pruebas. Solicito que se muestre el anexo. La pantalla cambió. Era una copia de los extractos bancarios detallados del Banco Suizo, con el sello oficial, obtenidos a través de una comisión rogatoria internacional solicitada por la UDEF. Cada cifra coincidía perfectamente con el diagrama. No empezó a murmurar Javier, su rostro blanco como el papel. No puede ser. No podía creer cómo habíamos conseguido eso. Esto, señoría, dijo Mateo, es la prueba irrefutable de una conspiración premeditada para apropiarse del patrimonio de los accionistas, y por ende, del patrimonio ganancial. Mateo se giró para mirar directamente a Javier, su voz resonando con fuerza. Señor Soler, ¿todavía mantiene que su esposa le calumnió y conspiró para robarle su patrimonio? El abogado de Javier se quedó mudo. Y Javier miraba fijamente el extracto bancario en la pantalla, y de repente se llevó las manos a la cabeza, temblando violentamente. Empezó a hiperventilar, murmurando frases sin sentido. Imposible. ¿Cómo? ¿Cómo lo habéis sabido? No. Acusado. El juez golpeó con fuerza el mazo. Silencio. Pero Javier ya no oía nada. Sabía que era el final. Todo su plan, toda su arrogancia había quedado al descubierto bajo la luz de la justicia. El abogado de Javier, que momentos antes me acusaba con vehemencia, se desplomó en su silla, con el rostro grisáceo. No podía creer que hubiéramos conseguido las pruebas del Banco Suizo. Javier se tambaleaba en el banquillo, aferrándose a la madera. No, imposible. ¿Cómo lo habéis sabido?, murmuraba. Su abogado intentó recuperarse, su voz ya sin ninguna confianza. Señoría, dudamos de la legalidad de esta prueba. Podría ser una falsificación. Intentaba ganar tiempo, aferrarse a un último clavo ardiendo. Pero Mateo no le dio esa oportunidad. Se giró hacia mi amiga, Sofía. Era su turno. La parte financiera estaba resuelta. Ahora tocaba exponer el crimen personal. Sofía se levantó. Su voz no era tan firme como la de Mateo, sino que transmitía una pena y una rabia contenidas. Señoría, aún no hemos terminado. Miró directamente a Javier, con una frialdad que parecía atravesarle. Las pruebas financieras son claras, pero el motivo detrás de todo, la razón por la que el señor Soler fue tan cruel al desviar los bienes y tratar de eliminar a su esposa de su vida, es 1000 veces más terrible. ¡Protesto! El abogado de Javier se levantó de un salto. Este es un juicio de divorcio y patrimonio. No discutimos motivos personales. Están directamente relacionados, señor letrado, replicó Sofía, su voz afilada como un bisturí, porque demuestran un patrón de violencia de género sistemática, que es la base para que el tribunal determine la culpa y para nuestra solicitud de indemnización por daños a la salud y morales. El juez asintió. Se admite la petición de la letrada de la parte demandante. Prosiga. Sofía respiró hondo. Señoría, vamos a presentar nuestra última prueba. El golpe de gracia. Hizo una señal y la gran pantalla volvió a encenderse. Esta vez, no era un diagrama, sino la interfaz de un archivo de audio. Esta es la grabación de una llamada, dijo Sofía, su voz resonando en el silencio entre don Javier Soler y mi cliente, la señora Fuentes, grabada legalmente en el domicilio de la señora Fuentes, la misma noche que el señor Soler envió a unos matones a arrojar pintura y amenazarla. Vi a Javier temblar de pies a cabeza. Empezaba a darse cuenta de qué se trataba. Se reprodujo la grabación. El rugido enloquecido de Javier llenó la sala. «¿Lo has visto ya, ¿Quieres morir?»,
Te lo advierto, Isabel. O retiras la denuncia o te mueres. El abogado de Javier intervino a toda prisa. Señoría, son solo palabras dichas en un momento de ira. No pueden. Ruego a su señoría que escuche hasta el final, le interrumpió Sofía. El audio continuó. Tras los rugidos de Javier se oyó mi voz, temblorosa pero clara. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me has destrozado la vida. Y entonces la voz de Javier, el grito de un demonio que sentenció su propio destino. ¿Cruel? He tenido que aguantarte durante años. Te di pastillas durante años para que no pudieras parir, ¿entiendes? Mujer inútil. Si no puedes parir, no tienes ningún derecho en esta casa. Me casé contigo solo porque eras tonta y tenías el dinero de tu padre. Silencio. Un silencio absoluto espeluznante envolvió la sala. Oí las exclamaciones ahogadas de los periodistas. El juez, un hombre mayor que había mantenido un rostro impasible durante todo el juicio, estaba atónito, con los ojos muy abiertos. El abogado de Javier se hundió en su silla, pálido como un cadáver. Javier escuchó su propia voz. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos inyectados en sangre. Se dio cuenta de que lo había confesado todo, el crimen más abominable. «No», gritó de repente un alarido salvaje. «No soy yo. Me has tendido una trampa. Es un montaje. Ese no soy yo. Es una trampa». En un ataque de locura, se abalanzó hacia mí, intentando saltar la barrera policial. «Zorro, te voy a matar. Te voy a matar». Los agentes lo redujeron al instante, tirándolo al suelo. Él no dejaba de forcejear, gritando como un animal enloquecido. La sala era un caos. El juez golpeó con fuerza el mazo sobre la mesa. El sonido seco resonó. «Orden, orden, saquen al acusado de la sala». Se llevaron a Javier a rastras, pero sus maldiciones y sus gritos de odio seguían oyéndose. Me quedé sentada, apretando la mano de Sofía. Su abogado no dijo una palabra más. Se quedó allí, recogiendo sus papeles, con el rostro desencajado de un hombre derrotado. Sabía que ninguna defensa podía salvar un crimen confesado por su propio autor. El juez declaró un receso para deliberar. Sofía, Mateo y yo salimos al pasillo. Los periodistas se abalanzaron sobre mí como un enjambre. Decenas de micrófonos apuntaban a mi cara. «Señora Fuentes, ¿confirma que lo que dijo el señor Soler es cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo siendo envenenada? ¿Cómo se siente ahora?» Sofía y Mateo me protegieron. «Por favor, un poco de respeto. No haremos declaraciones hasta que haya una sentencia». Nos llevaron a una sala de espera privada. Sofía me sirvió un vaso de agua. Sus manos todavía temblaban de rabia, pero intentó sonreírme. «Se acabó, Isabel. Lo has conseguido. Ese monstruo va a pagar». Asentí, pero no me sentía feliz. Solo sentía un vacío, como si un tumor que había crecido en mi interior durante 10 años finalmente hubiera sido extirpado. La herida seguía ahí, dolorosa, pero al menos el veneno ya no estaba. Ya no lo odiaba, solo sentía asco. 30 minutos después, nos llamaron de vuelta a la sala. El ambiente era solemne, casi irrespirable. El juez, en nombre del tribunal, comenzó a leer la sentencia. Su voz era clara, cada palabra un martillazo de la justicia. Tras examinar todo el expediente, las pruebas aportadas y el desarrollo de la vista oral dijo: este tribunal acuerda. 1. En cuanto a la relación matrimonial, se estima íntegramente la demanda de divorcio de la demandante, doña Isabel Fuentes. 2. En cuanto a la culpa en la ruptura matrimonial, se determina que el demandado, don Javier Soler, es el único y total culpable de la disolución del matrimonio. Su conducta, que incluye adulterio grave, un plan de alzamiento de bienes y, especialmente, un acto de violencia de género continuada, atentando contra la salud de su esposa mediante un envenenamiento sistemático, es inadmisible y constituye una grave violación de la ley y la moral social. Respiré hondo. 3. En cuanto al reparto de bienes, y dado que el señor Soler es el único culpable y ha actuado con la intención de desviar el patrimonio, este tribunal decide que la totalidad de los bienes gananciales se repartirán protegiendo de forma absoluta a la parte perjudicada, la señora Fuentes. Se le adjudica a la señora Fuentes el 70% del patrimonio ganancial, incluyendo su participación accionarial en el Grupo Soler. El 30% restante del patrimonio del señor Soler quedará embargado para, de forma prioritaria, indemnizar a los accionistas del Grupo Soler. 4. En cuanto a los bienes de origen ilícito, la totalidad de los 15 millones de euros, así como los inmuebles y vehículos a nombre de la señorita Valeria Sanz, se declaran como patrimonio obtenido a través de un delito, con origen en el desfalco del Grupo Soler. El tribunal colaborará con la autoridad judicial competente para su total recuperación y devolución al grupo. 5. El juez hizo una pausa, mirando los papeles.
La totalidad de este expediente, incluyendo las pruebas de desfalco, blanqueo de capitales y, especialmente, el delito de lesiones por envenenamiento y el delito de amenazas de muerte gravadas, será remitida de inmediato a la jurisdicción penal para la incoación del correspondiente procedimiento y su enjuiciamiento conforme a la ley. El mazo de madera sonó, seco y definitivo. La sentencia estaba dictada. Todo había terminado. Me levanté, no lloré, solo sentí que las piernas me flaqueaban. Sofía y Mateo tuvieron que sostenerme. Había ganado. Había ganado de forma absoluta. Salí del juzgado. El cielo, que había estado nublado toda la mañana, de repente se abrió y salió el sol. La luz me dio en los ojos, deslumbrante, pero cálida. Respiré hondo. Era la primera bocanada de libertad después de 10 años en el infierno. La sentencia de mi divorcio fue una bomba que estalló en todos los medios. Nunca un divorcio de un empresario había tenido tantos detalles trágicos e indignantes. La frase envenenar a su esposa con anticonceptivos se convirtió en el titular más candente durante semanas, desatando una ola de furia en la opinión pública. 3 meses después, se celebró el juicio penal contra Javier Soler. No fui. No quería volver a verle la cara nunca más. Mateo y Sofía me representaron como parte perjudicada. Con las pruebas irrefutables de los extractos del banco suizo, la confesión de El Cicatriz, que decidió colaborar para reducir su condena, y sobre todo, la grabación de su propia confesión, Javier no tuvo escapatoria. El resultado fue una condena de 12 años de prisión, una pena acumulada por los delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales y lesiones graves, con los agravantes de parentesco, premeditación y alevosía. 12 años. Su brillante carrera había quedado oficialmente enterrada entre 4 muros de piedra. Sofía me contó que, al oír la sentencia, Javier ya no gritó. Se quedó en silencio y luego rompió a llorar como un niño. Pilar, que también estaba presente, se desmayó en plena sala y tuvo que ser evacuada en ambulancia. Recibí la noticia sin que se me alterara el pulso. Era el precio que tenían que pagar. El karma no perdona a nadie. En cuanto al Grupo Soler, esa fue otra batalla. Con Javier destituido y yo como accionista mayoritaria junto al señor Vargas, que fue elegido presidente, tardamos casi un año en limpiar el desastre que Javier había dejado. Tuvimos que liquidar los proyectos fantasma, reestructurar todo el sistema financiero, renegociar con los bancos y, lo más importante, recuperar la confianza de los inversores y los empleados. Fue un año increíblemente duro. Puse en práctica todos mis conocimientos financieros, trabajando día y noche con el señor Vargas. Pero esta vez no lo hacía por un hombre, sino por el legado de mi padre y por el sustento de miles de personas. Poco a poco, el Grupo Soler se estabilizó. Las acciones empezaron a subir, los socios volvieron. El barco hundido había sido reflotado. Valeria tampoco escapó. Como cómplice en la ocultación y disfrute de bienes de origen delictivo y blanqueo de capitales, fue condenada a 3 años de prisión. Su padre fue destituido y procesado por prevaricación. Su sueño de ser señora determinó en una celda. Dicen que el día que la subieron al furgón policial, no dejaba de gritar que era inocente, que Javier la había engañado. Pero ya era demasiado tarde. Una vez que el Grupo Soler estuvo completamente estabilizado, decidí dimitir del comité de supervisión. No quería tener más vínculos con ese lugar. Estaba lleno de demasiados recuerdos dolorosos. Vendí la mayor parte de mis acciones, conservando solo una pequeña parte como recuerdo de mi padre. Me convertí en una mujer muy rica, con cientos de millones de euros. Pero para mí, ese dinero solo era una indemnización. No podía comprarme mis 10 años de juventud, ni al hijo que me habían robado. Vendí esa villa fría, corté todo contacto con la familia de Javier y empecé una nueva vida. Un año después del juicio penal, estaba sentada en una pequeña cafetería en Granada. No un lugar de lujo, sino un café. Librería escondido en un callejón del Albaicín, con vistas a un valle de cármenes floridos. No elegí vivir en el extranjero ni una vida de lujos ostentosos. Compré un pequeño y tranquilo apartamento en la ciudad y viajaba a menudo a Granada, donde el aire puro me ayudaba a sanar el alma. Mi vida ahora era muy sencilla. Ya no era la esposa de nadie, ni una ejecutiva agresiva. Solo era Isabel. Con el dinero que tenía, fundé un pequeño fondo de inversión, muy personal. No invertía en inmuebles ni en bolsa. Invertía en startups de educación y tecnología limpia, especialmente en proyectos liderados por mujeres. No lo hacía por el beneficio, sino por ver florecer sueños hermosos, sueños no construidos sobre el engaño y la traición. Estaba leyendo un libro cuando la dueña del café me trajo una carta. «Esto es para ti. Es del servicio de correos de la prisión», me dijo en voz baja.
Mi mano, al coger la carta, no tembló. La letra torpe y familiar del sobre era de Javier. No había sabido nada de él en un año. Con calma abrí el sobre. La carta era larga, varias páginas de cuaderno. Escribía mucho. Decía que estaba arrepentido, que en la cárcel se había dado cuenta de su error. Decía que el dinero y esa mujer lo habían cegado. Rememoraba nuestros inicios en aquel pequeño estudio de 15 metros cuadrados, diciendo que fueron los días más felices de su vida. Me contaba que Pilar, tras el shock, había sufrido un pequeño ictus y ahora vivía sola en el pueblo, en la pobreza, rechazada por sus parientes. Me suplicaba que, por los 10 años que compartimos, le enviara algo de dinero para sus medicinas. Y finalmente me pedía perdón. Decía que en un año más, cuando saliera de la cárcel, le gustaría verme para pedirme perdón en persona. Leí la carta entera, de principio a fin, sin saltarme una palabra. Mi corazón estaba en calma, como la superficie de un lago. No sentía odio, ni satisfacción, ni siquiera lástima. Seguía siendo el mismo, culpando a las circunstancias, a otros, intentando usar los sentimientos, la pena por su madre, para manipularme. Su esencia no había cambiado. Doblé la carta con cuidado. En la cafetería había una pequeña chimenea encendida, ya que las tardes en Granada refrescan. Me acerqué. Miré la carta en mi mano durante un largo rato. Mis 10 años de infierno, sus 12 años de cárcel. Era el karma, la justicia de la vida. No rompí la carta. Simplemente la dejé caer suavemente sobre las llamas. Vi cómo el fuego lamía el papel. Cómo sus palabras se encogían, se ennegrecían y se convertían en cenizas. El perdón ya no era importante. Perdonar no significaba olvidar ni darle otra oportunidad. Perdonar era simplemente no querer que su sombra, ya fuera de odio o de lástima, siguiera existiendo en mi mundo. Le di la espalda al fuego y volví a mi mesa. La infusión de manzanilla todavía estaba caliente. Di un sorbo. Su sabor suave y aromático se extendió por mi boca. Miré por la ventana, hacia el valle de flores que brillaba con los colores del atardecer. El cielo era inmenso, y yo apenas estaba empezando a aprender a volar. Estimados oyentes, la fuerza del perdón no reside en dar una oportunidad a otros, sino en concederle la paz a nuestra propia alma. Isabel eligió quemar la carta, no porque olvidara el pasado, sino porque decidió soltarlo para liberarse del rencor. Las mujeres de hoy deben ser independientes, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Crean en la ley del karma, porque quien siembra vientos, cosecha tempestades. Dejar atrás un pasado doloroso es la llave para abrir la puerta a un futuro más feliz y brillante. Si esta historia les ha conmovido, les invitamos a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir el video y dejar sus comentarios.